Bueno, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Yo quiero comenzar por agradecer especialmente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la Escuela de Jueces de la OMPI por esta invitación. Y bueno, le voy a compartir en este momento algunos elementos esenciales de la protección entre obras de arte aplicado y diseños industriales y de un caso que se llevó a cabo en la Oficina Nacional de Derecho de Autor de Colombia, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Me voy a permitir compartirles en este momento la pantalla con nuestra presentación. Y bueno, este caso tiene su origen en una solicitud de registro que hace una empresa colombiana muy reconocida, que es Bavaria S.A. Esta empresa solicita el registro de unas botellas como obra de arte ante la autoridad nacional competente. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene a cargo el Registro Nacional de Derecho de Autor en Colombia. Yo quisiera brevemente comentarles algunos aspectos relacionados con el registro de derecho de autor en nuestro país. Lo primero es que, como en todos los países, la protección de las obras no está sometida a ningún cumplimiento, al cumplimiento de ninguna formalidad. Por lo tanto, en Colombia, el registro es de naturaleza voluntaria y la protección se otorga desde el momento mismo de la creación de la obra. Por lo tanto, el registro de derecho de autor no es constitutivo de derechos, es simplemente declarativo y su función básicamente se limita a servir de un medio y como un medio idóneo de prueba. El registro, de igual manera, da publicidad, garantía de seguridad jurídica y autenticidad a los derechos de autores, artistas y productores fonográficos. Adicionalmente, dentro de este registro también se pueden registrar contratos que transfieran el derecho de autor o los derechos conexos y cualquier otro acto jurídico relacionado con esta materia. Por lo tanto, también es posible registrar contratos de licencia. En el caso de las licencias de naturaleza exclusiva, esto es con la finalidad también de que exista una oponibilidad frente a terceros y adicionalmente a eso es importante mencionar que las sociedades de gestión colectiva tienen la obligación de registrar los contratos de reciprocidad que suscriben con sociedades de gestión colectiva extranjeras. Las inscripciones en el Registro Nacional de Derecho de Autor también es de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del registro, precisamente cumple esa función de dar publicidad a aquellos hechos o circunstancias que se han manifestado a través de este Registro Nacional de Derecho de Autor. Y bueno, aquí en esta solicitud, básicamente lo que nos vamos a preguntar es si lo que se estaba registrando era una obra de arte aplicado. Aquí quiero comentar algunos antecedentes del caso. Primero, este es un caso que viene desde hace varios años. Lo que pasa es que no se ha decidido aún de forma definitiva por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, dado que este caso se encuentra a cargo del Consejo de Estado de Colombia en este momento. Todo comienza con una solicitud de registro que se hace a la oficina y el 7 de octubre del año 2005, la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor rechaza la solicitud. Con posterioridad, los solicitantes, o sea, Bavaria, interpone un recurso de reposición y en subsidio apelación. El 30 de diciembre del año 2005, el jefe de la oficina de registro encargado decidió confirmar el rechazo de las solicitudes de inscripción en dicho registro de las botellas de la referencia. Vemos que son varias botellas. Aquí las podemos enumerar: la botella GX087, la botella Brava, la botella Águila, la botella Club Colombia y la botella GB3668. Con posterioridad, entonces, una vez que se ha confirmado el recurso de reposición por parte del jefe de la oficina de registro, entonces esto pasa a apelación al director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Él, mediante un acto administrativo, el 5 de junio del año 2006, decide confirmar la decisión que en su momento había sido adoptada por el jefe de la oficina de registro y
Por lo tanto, se mantiene el rechazo de la solicitud de registro de dichas botellas. Esto ocurrió en el año 2006. Bueno, entonces nos corresponde preguntarnos, ¿estamos ante una obra de arte aplicado? Y para eso nos vamos a la Decisión Andina 351, que es el régimen jurídico en materia de derecho de autor y derechos conexos que aplica a los 4 países miembros de la Decisión Andina, de la Comunidad Andina, es decir, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. En este artículo se encuentra definido cuáles son los elementos de una obra de arte aplicado. En primer lugar, se indica que debe tratarse de una obra artística, en cuyo caso es necesario analizar aquí los requisitos para que exista una obra. Recordemos que en este caso habría que analizarse entonces si se trata de una obra original y en esa medida habría que determinar si aquí está plasmada la impronta personal de ese autor para poder considerarse como una obra objeto de protección por esta disciplina normativa. Lo segundo que hay que analizar es si la creación tiene funciones utilitarias o se encuentra incorporada en un artículo útil. Ese es uno de los elementos que está definido aquí en este artículo 3. Y lo tercero es, en este caso, de las obras de arte aplicado, puede ser una obra de artesanía o producida a escala industrial. Así se encuentra establecido en dicho artículo. Ahora, comencemos por el primero. Debe tratarse de una obra artística. Entonces, lo primero es que en la Decisión Andina 351, al referirse a las obras, se dice que están protegidas por esa decisión las obras literarias o artísticas de naturaleza original que sean susceptibles de ser divulgadas o difundidas de cualquier forma. Y en relación con las obras artísticas, me permito hacer esta cita doctrinal en donde se dice que las obras artísticas son aquellas creaciones cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que las contempla. Y el término estético se debe entender como que pertenece o es relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Ahora, la siguiente aspecto o elemento que vamos a analizar es si esa obra tiene una aplicación en un objeto utilitario. Entonces, claramente, si bien uno de los principios del derecho de autor es la omisión de la evaluación del destino de la obra, en esta figura algunos doctrinantes consideran que sí se requiere que esta creación tenga unas funciones utilitarias o que esté incorporada en un objeto útil. Lo siguiente es la forma de elaboración. La forma de elaboración puede ser artesanal, en este caso entendemos que cuando hablamos de creaciones de artesanía o de la artesanía como tal, puede ser un trabajo manual que puede estar complementado a través del uso de máquinas o elementos utilitarios. Y también puede ser una elaboración de forma industrial, que es lo que entenderíamos como una producción mecánica en serie. Así se encuentra establecido dentro de, el artículo 3 cuando se refiere a la modalidad de elaboración a través de, puede ser una obra de artesanía o puede ser producida a escala industrial. Por eso es que hay que tener en cuenta esta forma de elaboración también. Ahora, hay que, a modo de conclusión, aclarar que lo que se protege es la obra incorporada en el objeto utilitario y no el objeto en sí mismo considerado. Esto es algo a tener en cuenta para tener claridad sobre el alcance del objeto de protección. Y entonces, ¿qué debe hacer la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el momento en que va a analizar si un material que se ha puesto a su consideración puede ser protegido como una obra de arte aplicado? Entonces, lo primero que debe analizar la Oficina de Registro es si se trata de una obra literaria o artística que cumple con el requisito de la originalidad y que ésta sea susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma. Obviamente nosotros entendemos que hay diferentes circunstancias en las cuales, por una parte, entendemos que puedan existir
unas zonas grises o unas zonas fronterizas o unos puntos de contacto entre los objetos de protección por la propiedad industrial, como es el caso de los signos distintivos, como las marcas, como es el caso, por ejemplo, de los diseños industriales, con aquellos eventos en donde una obra se puede encontrar protegida por el derecho de autor. Este es precisamente el caso que se analiza en esta circunstancia concreta. Estas situaciones ya habían sido eh, previsibles, o mejor dicho, habían sido tenidas en cuenta desde el mismo convenio de Berna, que en el artículo 2.7 eh, estableció que teniendo en cuenta las distintas posiciones que pueden existir sobre este tema y sobre la posibilidad de que exista una zona gris o fronteriza entre los distintos objetos de protección por propiedad industrial o por derecho de autor, entonces estableció en este artículo 2.7 que quedaba reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de arte aplicada y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de la protección de cada uno de ellos. En el caso de la legislación comunitaria andina, que ya les he venido mencionando a lo largo de la exposición, en materia de derecho de autor y en materia de derechos conexos, optó por un sistema de acumulación pleno, es decir, que otorga una protección sin restricción a las obras de arte aplicado y eso es independiente de que esta misma obra pueda además cumplir con los requisitos para obtener una protección vía propiedad industrial como diseño o modelo industrial. Si nosotros, a modo de conclusión, analizamos esto, entonces tendríamos que decir, la norma comunitaria no excluye la acumulación de protecciones por parte del derecho de autor y por la propiedad industrial, y para que pueda estar protegida por ambos regímenes, simplemente se deberán cumplir los requisitos y condiciones para cada uno de estos regímenes. Por eso es que aquí vemos esta figurita en donde nos señala este punto de intersección que existe entre el derecho de autor y la propiedad industrial en relación con las obras de arte aplicado. Esto es un punto de intersección que es posible, pero no necesariamente se presenta. Acá vemos de manera comparada las definiciones que tiene el régimen comunitario andino. Por una parte, en la parte naranja vamos a citar la definición que tiene la legislación de derecho de autor, la decisión andina 351, que dice que la obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida a escala industrial. Y por su parte, la decisión andina 486 del año 2000 dice que el diseño industrial es una apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa, bidimensional o tridimensional. Líneas, contornos, configuración, textura o material, sin que cambie la finalidad de dicho producto. Esto para que se hagan una idea del paralelo de los dos tipos de protección. Entonces, aquí que vemos en estas dos regímenes y qué alcance tienen. Entonces, por una parte, dense cuenta que en el caso de la obra de arte aplicado se debe cumplir con el requisito de la originalidad. En el caso del diseño industrial se debe cumplir con el requisito de la novedad. En el caso de la obra de arte aplicado, como les había señalado previamente, el registro es declarativo y no constitutivo de derecho. Por lo tanto, la obra va a estar protegida desde el mismo momento de su creación, independientemente que se solicite el registro ante una autoridad nacional competente, en este caso la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Mientras que en el caso del diseño industrial, el registro es constitutivo de derecho. Para que exista el derecho se requiere tener el registro. En nuestra comunidad andina, y me atrevería a decir que en la mayoría de los países que son de América Latina, no existe la figura del diseño industrial no registrado. Por lo tanto, siempre que hablemos de diseño industrial, se requiere tener un registro ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial.
Entonces, el derecho nace con el registro, mientras que para la obra de arte aplicado nace con la creación. Y algo que también distingue estos dos tipos de protecciones es lo relacionado con el término de protección. Mientras que en la obra de arte aplicado la protección es la vida del autor más 80 años después de su muerte, y en el caso de personas jurídicas, 70 años que se comienzan a contar a partir de la divulgación, comunicación pública de la obra. En el caso del diseño industrial, el término de protección establecido en nuestra legislación es de 10 años únicamente. Entonces vemos claramente que existe una protección más extendida para el derecho de autor, lo cual en algunas oportunidades hace atractivo a algunos titulares, ya sea que cumplan o no cumplan los requisitos para ser protegidos vía propiedad industrial a través de un diseño, de buscar la protección por el derecho de autor y verse favorecidos por este término de protección un poco más extendido. Y bueno, aquí entonces quisiera, después de hecho este paréntesis, retornar a nuestra situación concreta. Estamos en el marco de una obra de arte aplicado en el caso concreto de la solicitud de estas botellas de cerveza. Y aquí me permito citar a un doctrinante español, el doctor Alberto Casado Cervino, el cual dice, bueno, a veces es difícil delimitar la diferencia entre lo artístico y lo estético. O sea, él reconoce que hacer eso puede ser difícil para el jugador. Sin embargo, dice de manera contundente, aquellas creaciones de forma que cumplan una función exclusivamente técnicas y que no alcancen un nivel artístico, no podrán ser protegidos a través de derechos de propiedad intelectual. Y aquí hago una aclaración, cuando él se refiere a derechos de propiedad intelectual, en el caso español está referido a derecho de autor. En cambio, nada se opondría a que fuesen objeto de modelo de diseño industrial. Pero vuelvo y hacer la anotación. Esto depende si cumple con los requisitos establecidos en dicha legislación para ser protegido como dibujo o diseño industrial. Entonces, ¿a qué conclusión llega la Oficina de Derecho de Autor en Colombia, en este caso la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Lo primero, la Dirección Nacional de Derecho de Autor no es competente para determinar si un material que está siendo objeto de registro de derecho de autor es bueno o es malo como obra literaria o artística. Es decir, no juzga el mérito de la obra. ¿Por qué? Porque entre uno de los criterios de protección que está establecido en materia de derecho de autor es que al derecho de autor no le importa el mérito ni el destino de la obra. Y por lo tanto, pues digamos, eso no va a ser objeto de análisis ni en esta situación concreta ni en ninguna otra situación que sea sometido ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. De igual manera, la Dirección Nacional de Derecho de Autor aclara que no es la Oficina Nacional competente en materia de diseños industriales, si es que esa hubiese sido la intención del solicitante. Segundo, dice la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la protección acumulativa, la cual está permitida por el régimen comunitario andino, no es automática, lo cual quiere decir que no por el simple hecho de ser un diseño industrial o cumplir requisitos para ser considerado diseño industrial, inmediatamente se convierte en una obra de arte aplicada. Reitero, se deben cumplir los requisitos de ambos regímenes para poder existir, en este caso, una protección tanto por diseño industrial como por derecho de autor. Y bueno, lo que se cuestiona realmente la oficina para analizar en primera medida si estamos ante una obra es también si dicho material cumple con el requisito de ser de carácter artístico, es decir, de ser considerado una obra artística. Y la conclusión a la que llega la oficina es que no. ¿Y por qué no? Porque dentro de las pruebas que fueron argumentadas en el transcurso del agotamiento de la vía gubernativa, es decir,
en el recurso de reposición, en el recurso de apelación, decidido posteriormente por el director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, lo que quedó demostrado es que los diferentes elementos de estas botellas no obedecían a la expresión o la impronta personal de ese autor plasmado en él, y tampoco correspondían al querer de los creadores de esas botellas, que querían plasmar a través de ella una idea. No, eso no fue demostrado. Se demostró que los diferentes elementos de la botella en realidad obedecían a unas circunstancias meramente técnicas. Entonces, por ejemplo, las dimensiones de la botella correspondían era a la capacidad de almacenar en dicha botella una cantidad específica de cerveza. El color, el color obedecía era a la necesidad de proteger al producto de los rayos directos del sol. Y así concluye la Dirección Nacional de Derecho de Autor que podrían seguirse enumerando una cantidad de situaciones que obedecían primordialmente a unas funciones de naturaleza utilitaria y no propiamente a una liberalidad que estuviera expresada a través de este material. Por lo tanto, lo que se pudo determinar es que esta persona, que fue la creadora de las botellas, lo hizo condicionada a las necesidades del producto, de la empresa, y no realmente porque se tratara simplemente de una expresión de una idea o de un trabajo creativo y que de forma deliberada tuviera estas características. En conclusión, se confirmó el rechazo y bueno, esto en este momento será objeto de decisión por los jueces del Consejo de Estado, y en esa etapa lo que se solicitó fue una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya les explicará el doctor Hugo Gómez cuál es el alcance de esta interpretación prejudicial y por qué dicha interpretación se solicita por parte del Consejo de Estado de Colombia. Muchísimas gracias por su atención y quedaré muy atenta de cualquier duda o inquietud que ustedes tengan al respecto. La pueden hacer a mi correo personal. Aquí les dejo la información para que puedan localizar. Muchísimas gracias.